Bien, ahí está. Entonces, ¿qué vamos a ver? Justo que está acá la guía. Esto, acá, ¿qué vamos a ver? Y vamos a ver estos 4 reinos principales, obviamente que pertenecen al dominio Eucaria. El reino protista, el reino fungi, plantae y animalia, ¿sí? Bien, entonces por eso empezamos primero con el reino protista. Voy para acá. Con el reino protista. Bien, les voy a comentar un poquito. El reino protista, ¿sí? Es un reino que está compuesto por diversos organismos. Generalmente son muy simples, porque por ejemplo, tenés los protozoos, las algas y los mohos. Los protozoos son organismos que son como si fueran animales, pero muy simples, que no tienen características del reino animal, ¿no? Entonces, se los coloca en este reino. El reino, todo lo que es las algas, ¿sí? ¿A qué son parecidas? A las plantas, ¿no? Entonces, este, pero no tienen las mismas características, exacto. Y son organismos más simples que las plantas. En realidad, las plantas se originan de las algas, ¿no es cierto? Y después tenemos los mohos, que los mohos son muy parecidos a los hongos y también son organismos que le dan origen a todo lo que es los otros 3 reinos. O sea que el reino fungi, animal y plantae se originan de todos los organismos que pertenecen a este reino protista. Y este reino es muy diverso, como les comentaba, aparte de todos esos organismos que nosotros estuvimos hablando, también vamos a encontrar que algunos son autótrofos y otros heterótrofos. Y aparte que hay algunos que eran mixótrofos. ¿Se acuerdan que les comentaba yo que había uno que era un género, Euglena se llamaba, que puede realizar la fotosíntesis y puede nutrirse con moléculas orgánicas, dependiendo el ambiente. Entonces, bueno, miren, tenemos de las dos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a encontrar bastante diversidad, pero los vamos a ir viendo de a poquito. Por eso empiezo con el reino protista. Acá hay un montón de grupos protistas, ¿no? La mayoría son unicelulares, pero también, por ejemplo, rodofita y clorofita, que son las últimas, esas que tenemos ahí, algas rojas, algas verdes, son ¿sí? Pluricelulares o multicelulares, como le quieran decir. Acá es donde vamos a encontrar el fitoplancton, el zooplancton, que se menciona en ecología, ¿no? Todos esos organismos que habitan los océanos o habitan en el agua, ¿sí? Generalmente. Bueno, entonces, ¿qué grupos tenemos? Diplomonadida, los diplomónadas, parabasálidos, eugleноsolos, euglena, que yo les comentaba que eran los mixótrofos, alveolata, que son los alveolados, estamenópila, cercozoa, radiolaria, megozoa, rodofita y clorofita, ¿sí? Que son las algas. Y algunas son algas, las anteriores se le dicen algas unicelulares. Bueno, los primeros grupitos, diplomónadas y parabasálidos. Son organismos unicelulares, ¿sí? Principalmente. No tienen plástidos, o sea que son heterótrofos, ¿sí? No tienen cloroplasto, son totalmente heterótrofos. O sea, no pertenecerían al fitoplancton, sino al zooplancton. Tiene mitocondrias modificadas, ¿sí? De las cuales no tienen ADN, no tienen enzimas, es como muy precaria la mitocondria, entonces no realiza su función de respiración celular, o sea, directamente no hacen nada. Entonces, ¿cómo son estos organismos al no tener mitocondria? Son anaerobios, o sea, viven en ambientes anaerobios, generalmente en fondos acuáticos o lugares donde no hay luz ni tampoco aire, oxígeno en realidad. Entonces, son anaerobios. Bien, los diplomónadas específicamente
Hay un ejemplo importante que ustedes tienen que aprender, es Giardia intestinalis o Giardia intestinalis, ¿no? Que es un parásito. En realidad hay un montón de individuos dentro de los diplomónadas y parabasálidos, que no son todos parásitos, ¿sí? Hay unos de vida libre, generalmente que digamos, no van a enquistarse en ningún animal ni en ningún ser humano. Pero nosotros, ¿cuáles vemos? Y eso, porque ustedes van a estar en la parte de salud, entonces necesitan ver cuáles son los parásitos, ¿no? Los que nos pueden llegar a enfermar. Bien, entonces, Giardia intestinalis es un parásito y habita en el intestino cuando es parásito, ¿no? En cuáles son sus huéspedes, los mamíferos, cualquier tipo de mamífero. Bueno, las personas somos mamíferos, así que bueno, por eso tenemos que tener cuidado. ¿Cómo nos podemos contaminar con este diplomónada? Bebiendo agua no potable, ¿sí? Porque están contaminadas generalmente con materia fecal, que alberga obviamente este parásito, ¿no? Entonces, que tiene este parásito. Entonces, podemos contraer esa Giardia intestinalis. ¿Qué característica tiene? Bueno, vemos que tiene parecerían dos ojitos, ¿no? Pero no son dos ojitos porque es unicelular. Lo que tienen es dos núcleos, ¿sí? Es binucleado. Y tienen bastantes flagelos, como vemos ahí. Entonces es una estructura importante. Los parabasálidos, por ejemplo, Tricomona vaginalis, es un parásito muy común en las mujeres, no todas las mujeres lo tenemos, pero Tricomona es como bastante, bastante frecuente, ¿sí? De cómo se contagia por transmisión sexual, ¿sí? Está dentro de un grupo dentro de los parabasálidos que se llaman tricomonas, ¿no? Y la mujer generalmente no se percata, ¿no?, de su presencia, pero cuando tal vez tiene algún tipo de otra enfermedad que le disminuye el sistema inmunitario, lo que hace es ahí producir algunos síntomas por cuando se altera la acidez, ¿sí? Entonces ahí ven que dice ahí que empieza a competir con microorganismos, entonces infecta la cubierta de la vagina, ¿sí? Entonces ahí puede llegar a tener algunos síntomas como picazón, etcétera, o sea, infecciones. También tiene presencia de flagelos, ¿no? Y ondulación en la membrana plasmática, bastantes ondulaciones, bastante, digamos, parece una florcita. Bueno, Euglenossos era otro grupito de los protistas. Ahí es de re diverso porque tiene heterótrofos, que algunos son depredadores, parásitos, y algunos son autótrofos fotosintéticos, o sea que algunos van a tener cloroplastos, ¿no es cierto? Bueno, una importante anatomía que tiene, que los hace diferenciar de los otros protistas, es la presencia de un bastón cristalino helicoidal en su interior, o sea, en realidad dentro de los flagelos propiamente dicho, y no se conoce todavía la función. Bueno, los eulenosos es la eucenetoplástido y eulena, ¿sí? Eulénidos. Esos son los dos grupitos más característicos. Cinetoplástido, el famoso que nosotros lo tenemos en la Argentina, el Trypanosoma cruzi. ¿Sí? Dentro de los eulenosos, cinetoplástido. Este no es obviamente autótrofo, es totalmente heterótrofo, ¿no? Porque si no, no tendríamos problema. Se transmite a través de insectos hematófagos, que el nuestro característico es la vinchuca, ¿sí? Pero hay otros también tripanosoma, por ejemplo, la enfermedad del sueño en los humanos, por ejemplo, ¿quién lo transmite? La mosca tsetse africana, bueno, hay varios. Nosotros, obviamente, el Trypanosoma cruzi es el más importante para nosotros, ¿no? Tiene tiene una mitocondria que es grande, no tiene muchas mitocondrias, tiene una sola mitocondria grande. Se llama cinetoplasto, la mitocondria, ¿sí? Le han puesto ese nombrecito. Y bueno, ahí tienen los dibujitos, se encuentra en la sangre, ¿sí?
en el sistema circulatorio y tampoco tiene cura, como sabemos, ¿sí? Pero bueno, hay distintos tratamientos para llevar a cabo y para que el parásito no invada el corazón, que es donde ya empieza a haber síntomas importantes y puede ocasionar la muerte, ¿no? Pero bueno, ahí se lo ven en los glóbulos rojos. Y Eulena es la que yo les comentaba siempre, que son autótrofas, ¿no? Estos no son parásitos, es para que vean que cuáles son los que hay. Esas son como que se le dicen algas, no es como, sino que se le dice algas unicelulares, son las típicas, ¿sí? Que lo que se le dice en ecología es el fitoplancton, el famoso fitoplancton. Y se convierten ¿sí? en heterótrofas cuando absorben nutrientes y los absorben por fagocitosis. Ahí los tienen, ves que tienen cloroplastos, tienen un flagelo que las mueve. Generalmente estas células, estos protistas generalmente tienen muchos flagelos porque viven en ambientes acuáticos. Entonces es la única manera de esa célula de moverse rápido, ¿sí? Como muchas bacterias. Tienen su núcleo, ¿sí? Los cloroplastos. Entonces esa es la característica importante. Los alveolados son también unicelulares, ven que acá estamos todavía con unicelulares, y tienen una característica importante para diferenciarlo, es que presenta debajo de la membrana plasmática alvéolos que son como saquitos de aire, ¿sí? No se conoce, digamos, la función, pero podría ser que puede servir para flotar, ¿sí? O para estabilizar su superficie celular, o para, ¿qué quiere decir eso? Como para aumentar o regular el contenido de la célula a través de esa membrana plasmática. Tal vez sea por eso, ¿sí? Bueno, y tenemos tres grupos, que son los dinoflagelados, los apicomplexos y los ciliados. Los dinoflagelados son, bueno, ahí vemos uno de los dibujos, una de las fotografías de los dinoflagelados, ven que tenemos dos flagelos, características que dinoflagelado, porque tiene dos flagelos, ¿sí? Que en realidad sería todo sería un solo flagelo, ¿sí? No es que son tres, sino que son todos, esto es un mismo flagelo y este es otro, por eso dice disimilares, son distintos. Son unicelulares, bueno, forman parte del plancton. Hay muchos que son fotosintéticos y otros son heterótrofos y parásitos, ¿no? Bueno, los que son fotosintéticos, hay un grupo muy importante que generalmente lo van a escuchar, que son las diatomeas, ¿sí? O la tierra de diatomeas. Bueno, la tierra de diatomeas que van a escuchar es porque se produce esa tierrita con los restos de estas algas unicelulares. Y es el característico también fitoplancton en ecología, ¿no? Pero también pueden ser, como yo les comentaba, heterótrofos, pueden ser endosimbiontes o pueden ser depredadores, como parásitos también, ¿no? Bueno, los que son generalmente depredadores y parásitos, son los responsables de las mareas rojas, están dentro de este grupo de los dinoflagelados, que producen toxinas bastante fuertes, ¿sí? Que cuando parasita estos peces, ¿sí? Ahí producen la toxina en estos peces y cuando nosotros los pescamos, los podemos comer, esa toxina pasa a nuestro organismo y no se puede eliminar no se destruye la toxina, digamos, con el calor como el botulismo, ¿sí? Que esa sí se puede destruir con el calor, sino que estas no. Entonces, bueno, cuando hay marea roja, no se debe pescar, ¿no? Bueno, esas son las neurotoxinas que les comentaba, ¿no es cierto? Eh, los dinoflagelados tienen una manera de reproducirse muy rápidamente, por ejemplo, cuando se vierte al océano o a un lago muchos fosfatos, por ejemplo, entonces
empiezan a reproducirse muy rápido, ¿no? Entonces, eso puede llevar a un desequilibrio en ese ecosistema acuático, lo que hace es eliminar, ¿sí? Agotar, digamos, otros recursos, eliminar el oxígeno y al final morir toda la parte todo el ecosistema, ¿sí? Entonces, es muy importante y solamente, digamos, vertiendo un solo nutriente, como puede ser los fosfatos. Entonces miren cómo desequilibrar el ecosistema con una sola cosa, con un solo nutriente, puede llegar a la muerte de todo el ecosistema. Por estas bacterias, perdón, no son bacterias, son protistas que se reproducen exponencialmente, ¿no? Bueno, los apicomplexos, uno que conocemos bastante también es el Plasmodium, ¿sí? Plasmodium malariae, que es el que produce el paludismo la malaria, ¿no? Producen esta enfermedad también por el vector de esta enfermedad son los anofeles, ¿sí? Que son mosquitos, que también maduran los huevos y bueno, cuando pican infectan a la persona con este parásito, muy parecido a lo que es el Trypanosoma cruzi, ¿no? Bueno, son unicelulares, tienen esporas, ¿sí? Son heterótrofos todos, tienen flagelos o pseudospies, pseudópodos. Bueno, es importante que este género Plasmodium, Plasmodium malariae. Ahí vemos cómo destruye los glóbulos rojos directamente. Y los ciliados, no, los ciliados generalmente son heterótrofos, ¿no? Algunos parásitos de algunos animales, son unicelulares, y se les llama ciliado porque tienen muchos cilios, como vemos en el dibujito, ¿no? También habitan, como todos los anteriores, medios acuáticos. Bueno, pero también son simbiontes con otros organismos, parásitos, ¿no? Se mueven muy rápido gracias a esos cilios. Bueno, los paramecium, ¿sí? Que vemos bastante, cuando veamos ecología los vamos a ver en varios ejemplos. Bueno, son todos ciliados, ¿sí? Como Paramecium caudatum, y se alimentan de fagocitosis, ¿no? Tienen vacuolas contráctiles, que lo que hacen es mantenerlos en un equilibrio osmótico adecuado, ¿no? O sea, para que no se deshidraten ni tampoco se hidraten demasiado, ¿sí? Que son isosmóticos, los mantiene con el medio externo. Entonces recogen y repelen el agua. Es muy parecido a las plantas. ¿Vieron que tenía la vacuola que hacía eso? Bueno, ellos para no deshidratarse ni para tampoco hincharse. Entonces pueden estar en cualquier medio acuoso, como por ejemplo el agua dulce o el agua salada, ¿sí? Gracias a esta vacuola. Que está muy mezclado, este protista con las plantas, etcétera. Bueno, mira, justamente lo del paramecium tenés toda la razón, porque me fijé, lo busqué, y sí, consume otros protozoos. No dice exactamente Eulena, por ahí salió algún ejemplo de eso, de Eulena, pero dice que consume algunos otros protozoos y bacterias también. Bueno, que eso es normal, que consuman bacterias. Así que en eso estamos. ¿Sí? Eso sí, tenía razón. Ah, bien, profe. Y después Gracias. busqué la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y todas las demás parecidas con priones y no hay cura. Lo único que hay son tratamientos para aliviar los dolores, pero la muerte es muy rápida, entonces generalmente no hay cura. ¿Y esas enfermedades suelen estar en, no sé, en alguna región específica? Sí, en Era Asia. África, por ejemplo, Ah, el curú dice que es de una tribu de África que se originó este prión
por una mutación, así como el coronavirus, digamos, porque se comían ellos tienen como una cultura de que se comen los cerebros de los familiares fallecidos. Una locura para nosotros, No, bueno. pero bueno, de ahí surgen esas cosas, ¿viste? Así tenemos Sí, lo del sí. coronavirus también. Entonces de ahí se origina. Pero si, por ejemplo, si nosotros llegamos a consumir alguna carne infectada, ¿sí? Con estos priones podemos llegar a contraer la enfermedad. Por eso estaba todo, cuando fue todo el virus de la vaca loca, que había que tener cuidado con lo que uno compraba, qué tipo de carne se compraba. Bueno, pero bueno, no es muy común acá, ¿no es cierto? En la Argentina, donde tenemos ¿cómo que se llama? Que se le dice una cría de ganado extensivo, ¿sí? En cambio, es muy común de países en donde la cría de ganado es intensivo, donde se le da de comer preparados a las vacas, ¿sí? Y a los cerdos se le dan preparados nutricionales, entonces eso no se sabe de dónde viene. Acá las vacas van por el campo y van comiendo el pastito del campo. Pero en otros países no tienen esto que tenemos nosotros de tanta tierra y justo un clima perfecto y el alimento perfecto para el ganado vacuno. Pero bueno, sale todo de lo mismo el coronavirus, bueno, todo muy parecido. Son todas zoonosis que pasan al ser humano. Bueno, seguimos. Esto es todo teoría, chicas, todo teoría, así que no lo podemos comentar todo, pero es todo esto. Bueno, hay otros que se llaman estramenópilos, ¿sí? Heterótrofos, que tienen también un flagelo, y ahí tenemos ovomicetos, diatomeas también, ¿sí? Otros grupos también de diatomeas. Las algas doradas y las algas pardas. Esas ya son pluricelulares. Los oomicetos, las diatomeas, eran unicelulares. O sea que acá ya empezamos con algunos protistas pluricelulares. Bueno, los oomicetos son los mohos, los clásicos mohos, ¿no? Que conocemos, que por ahí pensamos que son hongos, y en realidad son protistas. Generalmente son descomponedores o parásitos de las plantas, ¿no? Como ahí vemos el moho de la papa, ¿no? Un moho clásico de la papa, ¿no? Que es un moho, un ovomiceto. Las diatomeas, ¿sí? Estas son algas bacilariófitas, también se le dicen que son unicelulares, realizan la fotosíntesis, bueno, y es componente importante del fitoplancton. Ahí vemos algunas estructuras en microscopio. Las algas doradas en realidad se le dicen algas doradas, pero son crisófitas, se llama, que son algas unicelulares, como las vemos en la imagen, tienen varios flagelos, biflagelos, pueden tener dos tipos de flagelo, y bueno, como hacen la fotosíntesis, son parte del fitoplancton, ¿sí? Marino y también de agua dulce. Son doradas, por ahí no tienen el color verde, tienen otros colores porque no es que porque no realizan la fotosíntesis, sino porque no tienen clorofila, no, porque tienen otros pigmentos que tapan el color de la clorofila, ¿sí? Pero no quiere decir que no sean fotosintéticas, como las pardas también, que son bastante grandes. Todo el cuerpo se le denomina talo, ¿sí? No, el cormo se le dice al cuerpo de las plantas, porque tienen raíz, tallo y hoja, ¿sí? Las plantas son plantas vasculares. Hay un tipo de plantas, está hablando del reino Plantae, ¿no? Hay un tipo de plantas que se llaman briófitas, que tienen el mismo cuerpo de las algas, pero las algas están en el reino protista. Las briófitas, que son el musgo, ¿sí? Vieron que salen las paredes, las piedras, el musgo, bueno, eso pertenece al reino Plantae, pero tienen cuerpo de talo. ¿Qué significa el cuerpo de talo?
que no tienen diferenciación. Todas las células realizan la fotosíntesis, todas las células absorben nutrientes, todas las células realizan funciones muy parecidas. Tienen un lugar en donde parece una raíz como para adherirse al sustrato y hojitas, pero no tienen vascularización, o sea, no tienen vasos como las plantas. Entonces por eso el nombre se le denomina talo. Bueno, acá tenemos otros grupitos, las amebas, las clásicas amebas que pertenecen al cercozoos y radiolarios, son heterótrofas unicelulares. ¿Por qué se le dice amebas? Porque se desplazan por pseudópodos, que son extensiones de la membrana plasmática. Y bueno, todos los grupos se van diferenciando por todos estos pseudópodos. Por eso conocemos varios grupos. Y acá hay otro grupo que también se le dice amebas, que son los amebozoos, ¿sí? A esto un grupo que se le dice, varios grupos que se le dicen amebas. Muy antiguamente se le decían amebas, por ejemplo, más a los cercozoos radiolarios. Y hay otro grupo que son las amebas propiamente dichas. Bueno, ¿cuál es una, como para nosotros, importante para nosotros, la entomoeba histolítica, ¿sí? Que es la que produce una enfermedad que se llama disentería amebiana, que se puede contraer ese parásito también tomando agua que es no potable o que no se esterilizó, no hirvió, ¿no? O también empleando alimentos que fueron regados por estas aguas contaminadas y la persona no limpió bien los alimentos o utensilios, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay que tener también cuidado con eso. Son heterótrofos. Algas rojas, rodófitas, se le dice, del grupo rodófitas. Bueno, el pigmento que tienen las algas rojas son la ficoeritrina, por eso oculta el color verde de la clorofila, como yo les comentaba antes, ¿no? Algunas especies son heterótrofas y actúan como parásitos, pero no tienen pigmentos, ¿sí? Estarían actuando como protozoos sobre otras algas rojas. Es como una simbiosis que se da entre algas. Son pluricelulares, obviamente, y el cuerpo también se denomina talo. Las clorofitas, bueno, las clorofitas son las que tienen ya color verde, ¿no? Característica, que algunas se utilizan para alimento, ¿no? Como en el sushi, ¿no? Que se utiliza algas. Tenemos las clorófilas y las carofíceas, que son de agua dulce, pero también hay de agua salada, y son las que viven junto, algunas, ¿no? Viven junto con hongos en una asociación simbiótica que forman los líquenes, en lugares donde no pueden vivir solas, o sea, no pueden vivir como algas solas, sino que necesitan un individuo que les provea de las nutrientes, que son los clásicos hongos, ¿no? Que después vamos a ver qué hongos son. Hay especies unicelulares que se llaman clamidomonas, pero hay muchas, la mayoría son pluricelulares, ¿sí? Clamidomonas como está la imagen de la fotito de abajo. Si no, tenemos todas las algas pluricelulares, que se ven en las playas del Caribe generalmente. Bien, acá tenemos el reino protista, presentadito y visto. ¿Sí? Que lo tienen también. No, puse lo mismo. Esto ya no. Dominio eucaria, acá lo tenemos. ¿Ven? Tienen todo ahí bien bonito. Vamos con el fungi. Voy a ver si tengo...
No me acuerdo si tengo un PowerPoint, creo que sí. De reino fungi. Hongos. Bueno, algunos hongos, acá tenemos, vieron que protista la mayoría era unicelular, bueno, acá al revés, la mayoría son pluricelulares, pero algunas, como las levaduras, Saccharomyces cerevisiae, por ejemplo, son unicelulares, ¿no? El cuerpo también antes se le denominaba talo, pero bueno, ya lo podemos decir que es muy diferente a un alga porque consta de los pluricelulares, obviamente, no hablo, consta de hifas, que son como fibras, en donde van absorbiendo los nutrientes, porque son todos heterótrofos, los hongos son todos heterótrofos, no hay autótrofo, heterótrofo, papá, no, son todos heterótrofos, ¿sí? Hay saprobios, que lo que hacen es directamente consumir animales muertos, ¿sí? O no animales, sino que también plantas, lo que sea, en descomposición. Hay parásitos que viven de, por ejemplo, de animales o de vegetales, y hay que realizar la simbiosis, ¿no? Y el conjunto de hifas, eso me olvidé decirles, el conjunto de hifas se denomina micelio, y los micelios a veces son bastante diferentes entre sí, según los grupos de hongos, ¿no? La pared celular, recuerden todo esto, las diferencias cuando vayan a estudiar, porque acá no están mencionadas, cuando vayan a estudiar las diferencias en lo que es la célula. Recuerden que tienen todos también pared celular en la célula, pero está formado por quitina, ¿sí? Entonces, tengan presente eso, que no es de celulosa. Lo que hacen los hongos para consumir es liberar las enzimas hacia el sustrato, hacia lo que se van a comer. Entonces, el sustrato se va a descomponer, ¿no? Por eso son descomponedores por excelencia, porque son heterótrofos por absorción, en verdad, ¿no es cierto? No tienen una ingesta. ¿Vieron las hifas? Ahí se ven. Es muy difícil de ver las hifas a simple vista, tenemos que tener un ojo recontra adaptado, pero sí lo vamos a ver como en las imágenes de la derecha en microscopios, ¿no? Pero a veces se ve, cuando ya es mucho el hongo, por ejemplo en un alimento, lo podemos observar. Acá parecen que fueran raíces en el suelo, pero bueno, son todas las hifas. Ven que acá se ve a simple vista, por eso depende también del hongo, de su grupo, en el grupo donde está, etc. Bueno, en ecología son los descomponedores por excelencia de la materia orgánica. Algunos son beneficiosos, otros son perjudiciales, unos son comestibles, otros producen alimentos, ¿no? Los comestibles, ¿cuáles son? Los champiñones, las trufas, ¿no es cierto? Los que producen, por ejemplo, el pan, el queso, la cerveza, el vino, son todas levaduras, que son las unicelulares. Pero bueno, sabemos que muchos son perjudiciales, son patógenos, ¿no es cierto? Se reproducen sexualmente por fusión de gametos, pero la mayor reproducción que tienen, ultra beneficiosa para ellos, es la reproducción asexual, porque cuando se fragmentan las hifas o se producen esporas, que están por todos lados, por el aire, directamente cuando encuentran un sustrato y un nutriente adecuado, empiezan a proliferar, ¿sí? Y están por todos lados porque uno dejan un alimento así, o una naranja, o una manzana, y se les va a llenar de hongos, una naranja, por ejemplo, un limón, ¿no? Entonces están en el aire, ¿sí? Todo el tiempo, y sobre los alimentos, etcétera. Cuando las condiciones son adecuadas, ellos empiezan a proliferar. Y ahora empezamos con los grupitos, así los conocemos. ¿Qué grupitos tenemos? Hay un filo que se llama Zygomicota. Se le dice los zigomicetos, ¿sí? por el filo y el filo en el que está. Mucha diversidad. Uno importante que vemos todo el tiempo es el Rhizopus stolonifer. No lo vemos tanto acá en Mendoza, necesita mucha humedad para proliferar. El pan se pone negro en lugares donde, por ejemplo, hay mucha humedad. Acá en Mendoza es muy seco.
Entonces vamos a ver otros tipos de hongo, por ejemplo el penicillium, que es más verde, pero bueno, puede llegar a estar, ¿sí? El Rhizopus stolonifer se le dice moho negro del pan, pero es un hongo, no es un moho, ¿no? Es de crecimiento muy rápido, produce mucha putrefacción en los alimentos, obviamente, también en los frutos, también en las, por ejemplo, batata, papa, y algunos viven como simbiontes en animales simbiotistas. Tienen unos esporangios que se llama, que liberan las esporas, que si se parte, uno roza o un vientito roza esto, libera millones y millones de esporas, entonces bueno, eso se libera y se reproduce si hay un nutriente adecuado, ¿sí? Así que bueno, ahí tenemos muchísimo hongos. Otro filo es Glomeromicota, los glomeromicetos, ¿sí? Antes estaban metidos en los SIGO, en los anteriores, pero después se los sacaron, ¿sí? Es como que se ha creado un grupo aparte, otro filo, y los más importantes son los que forman, los glomeromicetos forman las micorrizas, las llamadas endomicorriza o micorriza. ¿Qué son las micorrizas? Es una simbiosis entre un hongo y una planta, ¿sí? También puede ser una cianobacteria, entre un hongo y una cianobacteria o entre un hongo y una alga, ¿no? Es una asociación simbiótica de mutuo beneficio, un mutualismo, ¿sí? Donde hay un mutuo beneficio entre o sea, positivo y positivo, ganan las dos. Eso sería mutualismo. Gana el hongo y gana la planta, ¿no? En esa simbiosis. Porque la planta generalmente está en un lugar en donde no puede absorber nutrientes porque no hay en el suelo, entonces el hongo lo que hace es descomponer los materiales inorgánicos y pasarlos a materiales inorgánicos. Entonces lo que hace la plantita es absorber todo lo que es los nutrientes estos inorgánicos, ¿sí? O sea que es un beneficio para la planta. Y el hongo también se alimenta de la plantita, que tiene los azúcares y todos los nutrientes que necesita, porque la planta sabemos que ella hace su propio alimento, son autótrofas, ¿no es cierto? Ven que dice que cerca del 90% de las plantas tienen esta asociación simbiótica, o sea, la mayoría de las plantas. Es muy bueno para las plantas. Bueno, les expliqué, dice que me adelanté, que son las micorrizas y las endomicorrizas. Bueno, son asociaciones simbióticas entre los hongos y las raíces de las plantas vasculares. ¿Sí? También se dice que algunas cianobacterias también lo pueden hacer. Bueno, ahí ya les comenté todo eso, lo paso. Filoascomicota, los ascomicetos. Acá empezamos con los hongos más conocidos, más famosos. ¿Dónde los vamos a encontrar? Generalmente en más que nada hábitats marinos, ¿sí? En los hongos los encontramos más que nada donde hay mucha humedad, necesita mucha humedad, mucha agua. Si el clima está muy seco, generalmente no están, ¿sí? Necesitan hábitats marinos, generalmente, o medios terrestres, pero que hay mucha agua, cerca de algo acuático, ¿no? Las esporas también las producen, tienen una alta reproducción asexual, como les comentaba, con producción de esporas en sacos. Esos sacos tienen una forma característica que se le denomina ascos, por eso el filo se llama ascomicota, porque los esporangios, digamos, serían en forma de ascos. Algunos son unicelulares y otros son pluricelulares, ¿sí? Y estos también, algunos forman líquenes, ¿sí? Que sería una alga y un hongo, ¿sí? O también cianobacterias y hongo, pero con ascomicetos. Y algunos micorrizas también. Ven que acá también tenemos micorriza y líquenes. Algunas son patógenas para las plantas también. Bueno, estos son los ascos. Ven que contiene todas las esporitas
que esto se rompe muy fácilmente y libera las esporas hacia el medio. Acá tenemos más. Acá tenemos, por ejemplo, el género Aspergillus en el grano de cereal. Esto es un grano de cereal. Y estos son todas estas cositas que están ahí, ¿la ven? Son estas. Esto está como si le hiciéramos un zoom a estos cositos verdes y lo viéramos así, ¿sí? Aspergillus es un género de un hongo que es Ascomycota, por eso lo vemos acá, y produce una toxina muy fuerte, ¿sí? Muy tóxica, ¿no es cierto? Que puede dar alucinaciones e incluso la muerte, ¿no? Entonces no es un detalle menor. Contamina, ¿no? Las toxinas se llaman aflatoxinas. No solamente contamina el maíz, sino el maní, sino varios cereales, ¿no? El centeno, por ejemplo, es generalmente contaminado por Clavices purpúrea, también otro ascomiceto, que produce también toxinas que también genera enfermedades bastante fuertes, síntomas bastante molestos, como gangrena, espasmos, sensaciones de quemadura, alucinaciones, demencias temporales, como muchos hongos, ¿no? Que se usan también para consumo tipo de drogas, ¿no? Para alucinar. Una ascomicota bastante común, ¿sí? Cutánea, es latina, que es también una ascomicota, que produce como zonas rojas circulares sobre la piel, ¿sí? O en los pies, por ejemplo, que es el pie de atleta. Son todas tinas que son ascomicotas, que eso es muy común en las personas. Otra ascomicota que sirve para alimento son las colmenillas y las trufas. Y, por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae también es otra ascomicota, que es una levadura usada para el pan, ¿sí? Bebidas alcohólicas también. Gracias a ella tenemos la cerveza, el pan, listo, los panificados, etc. Y el vino. Y también otra ascomicota es el Penicillium. Miren lo otro importantísimo que hay de ascomicota. Uno de ellos produce la penicilina. Hay muchos penicillium, por ejemplo, está el Penicillium roqueforti, en realidad, que es el que produce el roquefort, ¿sí? El queso con el gusto característico del roquefort, ¿sí? O queso azul que se le dice acá, porque roquefort tiene que ser de un lugar de Francia, no me acuerdo dónde es. Pero acá sería el queso azul. Bueno, los líquenes entonces son asociaciones simbióticas entre, por ejemplo, una ascomicota y una alga, ¿sí? O también puede ser una cianobacteria. Siempre la cianobacteria también puede llegar a ser una simbiosis, también se considera líquen o micorriza, ¿no? Depende, si está en un ambiente terrestre. Bueno, lo paso, ya lo hablamos. Y el otro grupito, Basidiomycota, que son los basidiomicetos, son los clásicos hongos de repisita, ¿sí? Los de la casita, ¿sí? Los de las hadas y los pitufos y todo eso, acuérdense, son los Basidiomycota, ¿no? Son los hongos en repisa, que se le dice, bueno, alimento, por ejemplo, los champiñones, Agaricus campestris, es por ejemplo una especie, ¿no? Que se usa para alimento, pero algunos otros también forman micorrizas. Algunos son parásitos muy destructivos y otros también algunos causan alucinaciones, etc. ¿Sí? Son también bastante decomponedores de la madera, lo vamos a encontrar en el suelo cuando llueve mucho, realmente los encontramos en el suelo, porque son parásitos generalmente de árboles. Bueno, ¿por qué se llama? Es muy parecido los esporangios a las ascomicotas, ¿sí? Pero estos se llaman basidios, los esporangios.
Por eso se llaman basidiomicotas. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Estos son bastante poquitos lo que hay que ver de cada reino, así que por eso no... Acá tenemos es lo mismo. Acá tenemos algunas enfermedades por hongos, Candida albicans, ¿sí? Que es la candidiasis, que es el hongo que se encuentra en la vagina de las mujeres, ¿sí? Es muy común, ¿sí? Se trata muy rápidamente, así que no tiene grandes complicaciones. Generalmente causa picazón y algunos otros síntomas más. Las tinias y el pie de teta como habíamos visto. Hasta acá, ¿cómo vamos, chicas? ¿Bien? Sí, profe. Perfecto. Reino Plantae. ¿Qué podemos decir del Reino Plantae? No les van a tomar mucho el Reino Plantae en sí, ¿no? ¿Qué es lo que les van a tomar del Reino Plantae? La célula. Así que yo les aconsejo, cuando lleguen a esta parte en el estudio, tengan la guía de célula al lado, ¿no? En la parte cuando hable de la célula vegetal, porque es lo que más toman, ¿sí? Cuando preguntan algo de diversidad biológica. Diferencias entre una célula animal y una célula vegetal. Creo que es eso, es más, en la guía de la facultad, cuando llegan a este punto, el reino Plantae, hay un cuadro que es las diferencias con las células. Y nada más. O sea, no hay otra cosa. Pero yo acá les puse como para tener una idea más profunda, porque si no es como que no vemos nada del reino Plantae, y vean las diferencias que hay, ¿sí? Pero no más allá de eso, no se vayan más allá de esto, porque si no van a perder mucho tiempo, ¿no? Prefiero que estudien mucho más los otros reinos y el dominio bacteria y arquea, ¿sí? Y esto váyanse bien a la célula. Igualmente vemos un poquito, a ver, briófitas. ¿Cuáles son los dos grandes grupos del reino Plantae, de las plantas? Son las briófitas, que son los musgos, y las plantas vasculares, que son todas las plantitas que nosotros conocemos que tienen raíz, tallo y hoja, ¿sí? Los musgos, ¿qué tienen? Bueno, no tienen, ¿por qué no se lo pone todo en el mismo grupo? Porque no tienen vasos sanguíneos, ¿sí? No tienen vasos sanguíneos, escúchenme, vasos conductores, no tienen sangre en las plantas. Vasos conductores, ¿no? De xilema y floema. Es muy parecido a las algas, ¿no? Muy parecidos. Y viven en ambientes muy húmedos. Tienen también reproducción asexual, ¿sí? Por producción de esporas. Y el agua es absorbida en unas pequeñas hojitas, que en realidad no se le dice hojitas, pero se le llama hojuelas. Entonces no necesita movilizarse el agua por toda la planta, directamente lo hace la fotosíntesis en todas las células. En cambio, las plantas vasculares sí presentan tejidos que conducen agua y minerales, y es toda la gran mayoría de las plantas. Entonces, ¿cómo se van dividiendo a todo lo que es las plantas vasculares? Esto como que saquen una flechita y digan, bueno, a ver, las plantas vasculares, ¿cómo se dividen? La división pteridófita. ¿Cuáles son las pteridófitas? Son los helechos. No sé si alguien tiene un helecho por ahí en su casa, o lo ve de la vecina, o lo ve en algún lado, vayan y vean. Lo que van a ver es todas hojitas, ¿sí? Hojitas, a ver si hay alguna fotito, no sé. No, es que no hay nada. A ver, vamos a buscarlo. ¿Ven? Que son todas hojitas, ¿sí? Esto ya es cormo, chicas, es cormo, no tiene talo, es una planta vascular, pero la reproducción no es sexual, sino que se produce por esporas. No hay flor, no hay fruto, no hay semilla. Y si ustedes se fijan, ¿sí? Más
detenidamente las hojitas, van a ver que como que tiene granitos. Bueno, esos son los esporangios, que liberan las esporas, pero tiene raíz, tallo y hoja, ¿sí? Es vascular. Me vuelvo para atrás. La división espermatófita son todas las otras plantas que tienen flores y semillas. Todas las que conocemos, los que quieran conocer que tengan flores y semillas, todas espermatófitas, ¿sí? Y de ahí tenemos dos grupos, que son las gimnospermas y las angiospermas. Las gimnospermas son, por ejemplo, los pinos, ¿sí? Los abetos, los cipreses, son mucho más antiguos en evolución, el quingo, que está muy de moda. En muchos anterior a las angiospermas, son como las primeras espermatófitas, que las semillas están desnudas. Si ustedes sacan, vieron las brácteas, se encuentran en una bráctea. Las brácteas, ¿saben cuáles son? Las piñas esas que se uno utiliza para adornos de Navidad, ¿sí? Que saca de los pinos, bueno, esas son las brácteas. Si ustedes sacan alguna que esté colgada del pino, no que esté en el suelo, sino una vez que esté en el pino, ¿sí? Si por ejemplo, no sé, van al parque, etcétera, van a ver que hay semillas dentro. Bueno, en la Facultad de Ciencias Agrarias donde yo iba había un montón. Las semillas estaban dentro, o sea, apoyadas en todas las brácteas chiquititas, ¿sí? Que cuando se caen al suelo saltan las semillas. Por eso no lo vamos a ver las semillas nunca. Las angiospermas, no. La semilla está protegida por el clásico fruto que nosotros conocemos, ¿sí? El óvulo se transforma en semilla y el ovario del carpelo, digamos, que es el órgano femenino, se transforma en fruto. Entonces acá ya tenemos frutos. Y dentro de las angiospermas tenemos las dicotiledonias y las monocotiledonias, que tienen diferencias muy específicas, ¿no? Pero bueno, yo les voy a comentar más o menos como para que tengan una idea. Las dicotiledonias generalmente son los árboles, excepto las palmeras son monocotiledonias, pero todos los árboles en el cual la raíz tiene un eje y salen raíces chiquititas, o algunas también herbáceas también, hay de los dos tipos, herbáceas y árboles, son dicotiledonias. ¿Por qué se llama dicotiledonia? Porque la semilla tiene dos hojitas muy primitivas, que se llaman cotiledones. La lechuga, la remolacha, el tomate, la pacho, chivato, bueno, un montón. Las todos los naranjos, los manzanos, todos los árboles, son dicotiledonias. Las monocotiledonias es porque su ensemillita tiene una sola hojita primordial, que se llama cotiledón, primaria, digamos. Y son todas herbáceas, no hay árboles, excepto, bueno, la palmera, las orquídeas, los lirios, el trigo, la cebolla, el ajo, ¿sí? Son todas monocotiledóneas. El reino animal es muy amplio, muy extenso, pero bueno, vamos a ver lo que les van a tomar a ustedes, ¿no? Que es lo más básico y una síntesis importante de todo el tema, ¿no? Recordemos un poquito la célula y estos organismos, ¿no? La célula es eucariota, como todos los cuatro reinos. No tiene, esta célula de estos organismos no tiene pared celular. Por eso vamos a encontrar colesterol entre los ácidos grasos de los fosfolípidos, ¿no es cierto? Y no van a tener cloroplastos, porque son todos heterótrofos por ingestión, ¿sí? Esto es como característica básica. ¿Se acuerdan que yo les decía que los protistas dan origen a todo lo que es el reino Plantae, Animalia y Fungi, ¿no? Bueno, esa es la florcita que representaría a todos los dominios y a los reinos, ¿sí? El primero que aparece sería Eubacteria, que son todos unicelulares procariotas. Después Arqueobacteria, unicelulares procariotas. Y protistas, fungi, Animalia y Plantae. Plantae dijimos que era entonces eucariota pluricelular, Animalia también,
Y fungi, algunos serán unicelulares, como Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura, pero todas también pluricelulares. Características generales del reino animal, resumen, ¿no? Bien, eucariotas, heterótrofos pluricelulares. Dependen directa o indirectamente de organismos autótrofos para alimentarse. Sabemos que se necesita sí o sí, aunque no, por ejemplo, haya animales carnívoros, sí o sí dependen de organismos autótrofos, porque los productores son los que transforman la energía solar en energía química. Entonces, indirectamente, aunque no las consuman, sí o sí dependemos de organismos autótrofos. Bueno, lo mismo con el reino fungi, es lo mismo ahí, no, tal cual. Bueno, carecemos de pared celular, entonces, como le dijimos, de cloroplastos, le dije yo anteriormente, desarrolla un esqueleto interno, que también es externo, obviamente, porque acá hay una diversidad muy grande, que sirve de soporte, defensa, o las dos cosas, ¿no? La característica del reino animal es la movilidad, ¿sí? Generalmente hay fibras contráctiles. Obviamente, si uno piensa en el ser humano, ya va a haber un sistema óseo artromuscular importante, que es lo que realiza la movilidad, pero hay que pensar también en los organismos más simples del reino animal. Pero bueno, el 7 era eso, ¿no? Tejidos especializados que se agrupan en órganos y sistemas, como ya tenemos otros, el reino animal tiene otros niveles jerárquicos como estos después de los tejidos. Ya es muy escasa, hay obviamente reproducción asexual, pero realmente la reproducción sexual es la forma principal de reproducción, la unión de gametos, la fecundación. Y esa fecundación puede ser tanto externa como interna, ¿sí? En los peces, por ejemplo, es externa, y en otros individuos es interna, la unión de los gametos. Generalmente cuando es externa tienen que ser individuos acuáticos, porque si no, no puede el espermatozoide unirse con el gameto femenino. Tamaños variados, formas variadas, eso es mucha variedad en este reino, y lo mismo que el hábitat. Son ambientes muy diversos, desde las profundidades marinas hasta las montañas, aire, suelo, etc. Acá vemos la clasificación, ¿no? La clasificación de los animales. Tenemos subreino para zoos, que es el filum poríferos, ¿sí? Las esponjas. ¿Ven que ya empezamos con el primero, que es el más simple, que son las esponjas, que es dentro de este filum que se llama poríferos. Subreino mesozoo, tenemos el filum Mesozoa. El subreino Eumetazoos, tenemos dos grupos. Unos que tienen animales con simetría radial, que son los nidarios y los tenóforos. ¿Quién son, por ejemplo? Las medusas, ¿sí? Los nidarios. Simetría radial, ¿qué significa? Que si podemos, el individuo en realidad tiene varios planos de simetría, ¿sí? Si yo, por ejemplo, a ver, voy a agarrar el pizarroncito, que hoy no lo ocupé. Ahí está. Si, por ejemplo, ese individuo, ¿sí? Realmente si yo lo miro de arriba a la medusa, tiene varios planos de simetría, ¿sí? Esta parte es igual a esta es igual a esta, o sea, de donde yo lo tome, varios planos de simetría, ¿sí? En cambio, voy a dibujar una personita, ¿sí? Así nomás, no se rían. No va a tener distintos planos, o sea, no va a tener simetría, aunque lo mire de arriba la personita, con su naricita, ahora voy a poner así la naricita, ¿sí? Los piecitos que se le ven de acá, estamos viéndolo de arriba, se ven las manitos.
no puedo tener, es solamente un plano de simetría. Aunque haga esto, no, esa parte no es igual a la de atrás. Esto tampoco, ¿sí? Lo mismo que acá. Solamente hay un plano de simetría, ¿sí? Este otro no es, porque tiene solamente dos lados iguales. Eso es radial y esto es simetría bilateral, ¿sí? Bueno, y hay animales con simetría bilateral. Y eso se agrupan en tres grupitos. En acelomados, pseudocelomados y celomados. Ahora vamos a ver, ¿qué es el celoma? El celoma es una cavidad, ¿sí? Una cavidad corporal. Nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, ¿tenemos celoma? Sí, porque los seres humanos están dentro del grupo de los celomados. ¿Cuál sería la cavidad? Si no tenemos ninguna cavidad, sí. Cuando nosotros abrimos el esternón, sí que es el hueso del tórax, durito, que se une a las costillas, si abrimos imaginariamente eso, ¿qué nos vamos a encontrar? Con una cavidad que está llena de órganos. Tiene los pulmones, el corazón, etcétera. Entonces, esa cavidad, obviamente que está mucho más evolucionada y diferente, pero es un celoma, ¿sí? O sea que no somos una masa llena de células, sino que hay cavidades. No es la cavidad del celoma, no es la cavidad del sistema digestivo, ¿no? Eso es la cavidad gastrointestinal, ¿no es cierto? Yo hablo de otra cavidad como es el tórax y el abdomen, ¿sí? Acelomado es que no tiene cavidad. ¿Qué filum tenemos? Platelmintos, que son los gusanos planos como la tenía Saginata, la lombriz solitaria. Los pseudocelomados es que tienen un celoma falso, ya vamos a ver cuál es, qué diferencia tiene con el celoma. Es el filos nematodes, que son los gusanos redonditos, que generalmente lo tienen, por ejemplo, los mascotas, y son también algunos parásitos en el hombre, importantes. Y los celomados son los que tenemos cavidad, ¿sí? Que se llama celoma. Y ahí hay dos grupos, los protostomados y los deuterostomados. Los protostomados es que la boca, ¿esto dónde? En el embrión, ¿sí? Cuando después de la fecundación se empieza a formar el embrión, el huevo cigoto y luego el embrión. Bueno, en ese embrión que nosotros vamos a ver al final de biología con tejido embrionario, la boca, ¿cómo se va formando? En los protostomados la boca se forma en un poro que se llama blastoporo. O más o menos cerca de él, pero en ese lugar se forma, ¿sí? En el embrión en desarrollo. En un poro que se llama blastoporo. Nosotros lo vamos a ver después en tejido embrionario. ¿Quiénes son protostomados? Bueno, son los moluscos, los anélidos y los artrópodos. ¿Sí? Los artrópodos, bueno, que están todos los insectos, etc. Y los deuterostomados, el ano es el que se forma en el blastoporo. Y nosotros estamos dentro de ese grupo. O cerca de él, ¿sí? Y la boca se forma en un lugar secundario. Esa es la diferencia. La diferencia está en el embrión. Y el filum son los equinodermos, por ejemplo, la estrella de mar, y los cordados, que ahí en los cordados estamos nosotros. Miren la diferencia que hay de cosas y lo grande que es este reino, imposible de verlo, yo creo en un año, es imposible, ¿sí? Así que nosotros lo vamos a ver en media clase, nada, poquito de clase, así que bueno, vamos a hacer una síntesis bastante grande. Bien, este dibujo de Curtis nos va a decir varias cosas, por eso hay que tenerlo muy en cuenta este dibujo. Este es el Eumetazoo, ¿sí? Voy a ir para atrás, ¿no? Este es el subreino Eumetazoo. Eso ya directamente sabemos que hay filum poríferos y filum mesozoo, así que están las esponjas. Nos vamos directamente al subreino Eumetazoo. El subreino Eumetazoa, que también tiene muchísimas diversidades de organismos, ¿no? Tienen 4 principales, ¿sí? Organismos. Esto es un esquema, como si dijera, bueno, a ver, voy a dibujar al organismo en un esquema para representar a todos los del grupo.
¿Sí? No es que los individuos sean así, sean estos tubos, no, sino que es para representarlos, ¿no? Los nidarios, que eran las medusas, por ejemplo, los pólipos y las medusas, son acelomados, ¿sí? Que son los que tienen simetría radial. No tienen celoma, obviamente, ¿no? Porque no, igual los de simetría bilateral son los que tienen aceloma, pseudoceloma, pero bueno, estos ya directamente tampoco van a tener celoma. Y estas son las tres capas de tejido, son las capas, no las tres, son las capas de tejido embrionario que desarrollan los individuos después de la fecundación. Bueno, los nidarios, ¿qué capas desarrollan? El ectodermo, que es la capa superior, una mesoglia, que es la capa interna, que es una masa de células sin cavidad, y el endodermo, ¿sí? El endodermo. Y la cavidad gastrovascular, que es donde está la boca y todo el sistema digestivo, ¿no es cierto?, de ese organismo. Ese no es el celoma, ¿visten? Como yo les comentaba. La mesoglia no es un tejido embrionario. Este individuo, ¿cuántos tejidos embrionarios tiene? 2. De los tejidos embrionarios se desarrolla todos los demás tejidos que nosotros conocemos. El tejido, qué sé yo, si tiene muscular, si tiene nervioso, si tiene epitelial. Bueno, estos individuos van a desarrollar tejidos especializados a partir del ectodermo y el endodermo. No, la mesoglia no se, es como que especializa o no se diferencia en ninguna otra. Por eso no es un tejido embrionario. Luego tenemos los que tienen 3 capas, que siguen siendo sin celoma, ¿no? Los platelmintos, por ejemplo, y otro grupito que se llaman emertinos, que son los gusanos planos, ¿sí? Bueno, ellos ya tienen 3 capas de tejido embrionario, que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. De los 3 se originan los tejidos embrionarios, los tejidos, perdón, esos son los embrionarios, los tejidos especializados que nosotros conocemos. No tienen celoma y la cavidad digestiva, ¿sí? Digestiva. Los que tienen 3 capas, ahora aparecen las 3 capas, igual que los platelmintos, pero tienen pseudoceloma, que yo les dije que era una cavidad falsa, ¿sí? Estos ya tienen simetría bilateral, estos 3, esta era radial. Son, por ejemplo, los nematodos. Los nematodos también tienen los 3 tejidos embrionarios, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Pero si ustedes ven acá, entre la cavidad digestiva, o sea, el endodermo y el mesodermo, hay una cavidad. Bueno, esa cavidad se llama pseudoceloma, ¿sí? Es un falso celoma, porque en realidad si nosotros vemos el celoma propiamente dicho, que es de los moluscos, de los anelios, el trópodo, cordado, etc., el celoma está entre el mesodermo, es como que el mesodermo está partido y se origina en el mesodermo. Ese es el verdadero celoma, por eso a este se le dice pseudoceloma. Es una cavidad muy parecida al celoma, pero no le pusieron otro nombre, podrían haber puesto otro nombre, pero le pusieron pseudoceloma, para decir que como que tienen un celoma falso. Entonces acuérdense siempre, porque eso generalmente lo preguntan, el celoma se origina en el mesodermo y puede tener 2 orígenes en realidad, que eso depende también de ser protostomado o deuterostomado, ¿sí? Ya ahora lo vamos a nombrar. Bueno, ven que acá está la esponja, por ejemplo, son nidarios, filum nidario, que son los radiales, simetría radial, ¿sí? La mesoglia, ¿vieron? ¿Sí? Que ven que no se diferencia en nada. Y sigue siendo mesoglia, el ectodermo se diferencia en epidermis, se convierte en epidermis. Ven cómo se va diferenciando. Estos son las larvas. Esta es la medusa, pero tiene una forma primitiva, ¿sí? Como si fuera la niñez, que es pólipo. Después se convierte en medusa. Y el pólipo es de vida libre.
¿sí? Perdón, se apoya en un sustrato. La medusa es de vida libre. Acá son fotos reales. Acá tenés un pólipo, o las medusas, bueno, son tan bonitas. Las pólipos, ¿ven? Que son adheridos al sustrato. Después se convierten en medusa, que es de vida libre. Pero ven que son radiales, tienen muchos planos de simetría, bueno, los pólipos también. Y la ¿Es sinónimo simetría... de Cecil o no? Sésil es que, claro, son sentados, son adheridos al sustrato. Es todo sinónimo. A ver, cerrar la puerta. Ah, bien. Sí. Cécil sentado y Cécil y sentado, digamos, tienen el mismo sinónimo, que están adheridos a un sustrato. Ujú. Y bueno, y los de simetría bilateral, como yo les digo, es el plano de simetría, ¿sí? Que tienen una sola, que es el plano longitudinal. Solamente en esos dos lugares podemos dividir al individuo que tiene simetría bilateral en dos partes, si no, no hay otro plano de simetría. El plano transversal no lo da, ni el plano frontal tampoco. Bueno, entonces acuérdense que el acelomado, ¿sí? Tiene ya las 3 capas de tejido embrionario: ectodermo, mesodermo y endodermo. Y no es celoma, ¿sí? Es la cavidad solamente gástrica. Bueno, son los gusanos simples, que se le dicen, los parásitos planos, ¿no? Que hay de muchos grupos. Y bueno, tienen muchas características, ¿no? Tienen una incipiente cefalización, por ejemplo. Hay un tejido mesodérmico entre el ectodermo y el endodermo, bueno, que es el que se le dice mesénquima, y están incrustados, porque no tiene un celoma, no tiene una cavidad en donde yo encuentre en esos organismos los órganos internos. Entonces están incrustados en ese espacio que se llama mesénquima. No tiene ano, la boca es el mismo, digamos, tiene la función de ano, ¿no es cierto? Carecen generalmente de aparato digestivo, tampoco tienen aparato circulatorio ni respiratorio. Generalmente el oxígeno lo hace por intercambio gaseoso en todas sus células, por eso no tienen sistemas de órganos. Tienen un sencillo sistema nervioso y un sistema excretor con protonefridios, que se ven como si fueran riñones, pero muy, muy, muy incipientes, ¿no? Algunos tienen ventosas, los parásitos tienen ventosas en sus cabezas y ganchos para fijarse al intestino del huésped, como por ejemplo la Taenia saginata. Generalmente son hermafroditas, realizan sus propios huevos, ¿sí? No necesita otro organismo, no hay macho y hembra. O sea que la fecundación es interna, por eso son altas, se reproducen altamente, muy rápidamente, y también se reproducen asexualmente, ¿sí? Si corta o sea, se corta un pedazo, ¿sí? De su órgano y se lleva a otro organismo, ¿sí? Por contaminación, etcétera, pueden generar otro parásito. Es por regeneración, digamos. Bueno, hay turbelarios que son los de vida libre, como las planarias, por ejemplo, los tremátodos, que son parásitos, fasciola hepática es uno, y los estodos, que son la Taenia saginata o la Telia solium, que son la lombriz solitaria, que la Taenia saginata es la de las vacas, ¿sí? Del ganado vacuno, que es un huésped primario para ellos, y el ser humano es un huésped secundario. Generalmente los platelmintos tienen dos tipos de huésped. El huésped primario es, por ejemplo, en la Taenia saginata, el huésped, la vaca, ¿no? El huésped primario. Y el humano es el huésped secundario. ¿Por qué primario? Porque ahí se desarrollan las larvas, que quedan en los tejidos musculares y en los grasosos, ¿sí? Como que se enquistan, las larvas andan por ahí.
en todo lo que es el tejido muscular. Entonces nosotros cuando no cocinamos bien la carne, que puede ser que tenga alguna larva, ¿sí?, de Taenia saginata, el ser humano es el huésped secundario. Entonces ahí se desarrolla el adulto, ¿sí?, el platelminto adulto. Entonces después el ser humano lo que puede ser liberar los huevos. Si otro ser humano puede contaminarse por los huevos, pongámosle que no sé, se contamina un alimento con los huevos, no desarrolla la Taenia saginata, porque tiene que consumir sí o sí las larvas, ¿sí?, porque no es un huésped primario. Y las vacas, por ejemplo, no se pueden contaminar con las larvas, ¿sí?, sino que se contaminan con los huevos de los adultos. Entonces, por eso es un ciclo. Ahí vemos otros platelmintos de vida libre, que son mucho más bonitos, que no son parásitos ni nada. Y estos sí, bueno, son los parásitos, por ejemplo, la Taenia saginata, miren que puede medir 7 metros o más, porque se van enrollando en el intestino delgado, y ven cómo tiene los ganchos o ventosas, el escólex que se le dice, para sujetarse, ¿sí? Si se llega a desprender una parte, ¿no es cierto?, de su cuerpo, digamos, esta Taenia saginata, sigue viviendo, ¿sí?, porque va desarrollando por esa regeneración que decíamos recién de su cuerpo, y en cada parte, ¿sí?, están segmentados. O sea que en cada parte tiene su propio sistema digestivo, o sea, no tiene un sistema digestivo en total, como decíamos recién, pero puede absorber los nutrientes cada célula, cada segmento. Entonces no va a dejar de existir porque se salga un pedacito, sino que la persona, para dejar de tener la Taenia saginata o la Taenia solium, que es la de los cerdos, tiene que desprender la cabeza, ¿sí?, que es obviamente con medicamentos. Se puede sacar, se puede liberar. La fasciola hepática, por ejemplo, es de un tremato o también de un platelminto. Los estodos ya es más de el que tiene las ventosas, ya es más de las tenias, por ejemplo. Ven que son segmentaditos. Ahí tenemos una foto real. Acá está bueno lo que les explicaba, ¿ven? Del cestodo, del ciclo de vida, ¿no? Ves que el ganado vacuno, ¿sí?, lo que hace es, las larvas se enquistan en el tejido muscular, entonces si la persona come, se alimenta de ese cisticerco que se llama, que es ese quiste de larvas, desarrolla el adulto, ¿sí? Se va desarrollando el adulto. Entonces, si ese adulto en su materia fecal tiene huevos, puede volver el ciclo otra vez, ¿sí? Puede ser una oveja también la Taenia saginata, no tiene que ser una vaca. Y la esquistosomiasis es una enfermedad también muy famosa. Esta está, por ejemplo, mencionada en la guía de ustedes de la facultad, ¿sí?, que son también platelmintos, tremátodos, y hay unas especies que se llaman esquistosoma, ¿sí? Que por ejemplo también el huésped primario son los caracoles de agua dulce y huésped también seres humanos, ¿sí? Entonces dice, ¿quiénes son los caracoles? Bueno, los caracoles estos que viven en un medio ambiente acuoso, generalmente en medios acuáticos, expulsan larvas, ¿sí? Más o menos después de contraer el esquistosoma, expulsan larvas, 100.000 larvas, dice más o menos, al cabo de 100.000 se puede expulsar, claro, hasta 100.000 pequeñas larvas nadadoras. Si se contactan con la piel, miren cómo ingresan, no eso por el sistema digestivo, sino que por la piel, penetran la piel. Entonces ahí se alimentan, etcétera, y se transforman en adultos. Y empiezan a aparearse en el torrente sanguíneo. Entonces las hembras lo que hacen es depositar los huevos. Estos tienen dos sexos, no es como hermafroditas, por ejemplo, como las tenias. Depositan los huevos, ¿sí?, y tienen como una espinita que como que se enquistan, obviamente, se enganchan
a las paredes de la vejiga, también en el intestino, ¿no? Entonces ahí ya tenemos, igual que la tenia saginata, diarreas sanguinolentas, también si se enquistan en la vejiga, se enganchan en la vejiga, pueden también tener orina también sanguinolenta, ¿no? Hemorragias. Los huevos abandonan el humano, ¿cómo? Porque pasan a través de la materia fecal o de la orina, ¿no es cierto? Entonces los huevos se depositan en el agua dulce y ahí nacen las larvas que otra vez se inicia el ciclo, porque otra vez se van a los caracoles y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces vieron cómo estos esquistosomiasis, son todos diferentes los platelmintos, pero bueno, tienen una forma en común de los huéspedes y cómo producen síntomas. Ahí ya no es en el sistema digestivo, sino que es más que nada por la piel. Por eso dicen que no hay que bañarse en lugares, ¿sí? Donde no los conocemos, por ejemplo, lagunas, lugares de agua estancada, ¿sí? Donde no se sabe qué es lo que hay, ¿no? Los nemátodos, ¿cuáles eran? Los gusanitos redondos que tenían pseudoceloma, ¿sí? Como para repasar. Y tienen los tres tejidos, se originan de 3 tejidos embrionarios. Son más cilíndricos, ¿sí? Si ustedes por ahí vieron algún parásito alguna vez que han expulsado alguna mascota, van a ver que son así, son redonditos, son cilíndricos. Algunos son normales, o sea, son parásitos del reino animal que no llevan a ninguna enfermedad, sí, por ahí producen, son parásitos y bueno, puedo producir algunos síntomas, pero no son síntomas muy severos, pero sí, por ejemplo, la triquinosis. La triquinosis es un nemátodo el huésped es el cerdo, ¿sí? Pero el ser humano, como es muy parecido al cerdo en su composición de tejidos, es como un huésped accidental, que se llama. Entonces puede pasar a enquistarse la larva en el músculo del ser humano, ¿sí? A veces hay en Argentina hay triquinosis en mataderos de cerdos en donde no se les da la comida adecuada, ¿sí? Clandestinos. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado también donde uno compra la carne, ¿no? Pero bueno, se eliminan con la temperatura de 70 grados, 60, 60 grados, 70 grados. Así que si uno cocina bien los alimentos, no habría ningún tipo de problema también. Pero bueno, también algunos ven que son parásitos de peces, también, algunos nemátodos, pero hay muchos que son de vida libre, ¿sí? No es que todos los nemátodos sean parásitos, no, hay millones de nemátodos y algunos son solamente de vida libre. Tienen reproducción sexual, ¿sí? Diferencia con los platelmintos, con los gusanos planos, y los sexos están separados. No tienen tampoco sistema respiratorio y circulatorio, o sea que lo hacen intercambio gaseoso también como los platelmintos. Pucha, me queda poquito tiempo, pero bueno, yo creo que lo termino y después no va a quedar mucho tiempo para comentar, pero bueno, lo terminamos, por lo menos, después lo comentamos. Celomados, ¿se acuerdan que les comentaba que los celomados se dividen en protostomados y deuterostomados? ¿Sí? Bueno, los protostomados son los moluscos, anélidos, artrópodos. La boca se desarrolla en un orificio que se forma en el embrión que se llama blastoporo, ¿no? Se va a formar como si fuera un porito, un agujerito en el embrión. No tiene ninguna diferencia. En nosotros, por ejemplo, se ve como un disco. No hay un bebé todavía, ¿sí? Es como una masa de células nada más. Y ahí se forma un porito en donde ahí se va a formar la boca en los protostomados. Y en realidad también una cosa que no mencioné es que en el celoma se forma por escisión del mesodermo. Vieron que el celoma está dentro del mesodermo, en los celomados. Bueno, escisión es rotura. Se rompe el mesodermo
Y ese proceso se llama esquizocélico. En realidad en los protostomados se rompe. En cambio, los deuterostomados, la boca se produce en otro lugar que no es el blastoporo, y el ano en realidad es el que se forma en el blastoporo. Ahí tenemos los equinodermos, los semicordados también, que eso no lo mencionamos, cordados, que son donde estamos nosotros, y en realidad el celoma se forma por evaginación del mesodermo, ¿sí? O del intestino, lo que va a ser el intestino embrionario. Entonces se llama enterocélico, que también está dentro del mesodermo, ¿no? El celoma, no es que está en otro lado. Evaginación es que las células no se rompe el tejido, sino que se van desplazando y se va formando el celoma. ¿Sí? Es como que se van invaginando, van desplazándose. Esa es la diferencia con escisión y evaginación. Bueno, estos son celomados protóstomos, los moluscos, los anelios y los artrópodos. Y nos vamos específicamente a los cordados, al filum cordata, donde estamos nosotros, que también tiene muchas características y hay muchos individuos en ese grupo, en ese filum, en ese cordados, en este taxón. ¿Qué características tenemos los cordados? Cordón nervioso dorsal, ¿sí? Dorsal es la parte de atrás, ventral es adelante, dorsal es atrás. Nosotros, ¿dónde está? Y están dentro de la columna vertebral, ¿no es cierto? Hay un cordón nervioso dorsal. Entonces, pero hay individuos que es mucho más simple, ¿no es cierto? Este cordón nervioso. Pero todos los cordados tenemos esta característica en común, ¿sí? Que viene de la notocorda, en realidad. La notocorda es también un cordón, ¿sí? Tejido cartilaginoso, en realidad, que después fue evolucionando y fue formando todo lo que es los discos intervertebrales, por ejemplo, en los vertebrados, queda ahí solamente la notocorda, y protege el cordón nervioso dorsal, la médula espinal en nosotros. Después tenemos hendiduras branquiales situadas en la faringe, ¿no es cierto? Que en realidad en la mayoría de los cordados surge solamente en las primeras etapas del desarrollo embrionario. Nosotros no tenemos hendiduras branquiales, pero de ahí empieza a formarse la faringe, que nosotros sabemos, viene de la misma evolución, un antecesor común, que sería como nosotros, como la evolución de la boca, ¿no? La boca, la faringe, la laringe, por estas hendiduras branquiales. Una cola, que tampoco nosotros la tenemos, pero la mayoría de los cordados sí, nosotros la tenemos solamente en el coxis, sería, y algunos tienen en la etapa embrionaria que se pierde, ¿sí? Pero bueno, la cola origina los cordados, por eso lo tenemos que mencionar, lo mismo que las hendiduras branquiales. La simetría bilateral, bueno, desde ya, todos los cordados, el celoma también. La notocorda, que es la estructura de sostén en la posición dorsal, que en nosotros ya está un poco perdida porque están los discos intervertebrales, pero es importante porque originó todo lo que es la columna vertebral en los vertebrados para proteger el cordón nervioso dorsal. Por eso se llama cordado, ¿no? Viene de esto, de notocorda. Posee un sistema digestivo completísimo, boca y ano. Reproducción sexual, ¿sí? Con sexos separados. La fecundación acá puede ser tanto externa como interna, dependiendo del organismo. Y el desarrollo del embrión puede darse en el ambiente, pero dentro de la hembra, aunque sea fecundación externa o huevos, puede ser dentro de la hembra, en la estructura o en una estructura especializada como el huevo con las aves, ¿no es cierto? Bien, chicas, vimos esto rapidísimo, pero que no quería cortarlo, porque ya me quedaban pocos minutos y digo, estaría bueno verlo todo y después lo comentamos si tienen alguna duda. Lo que quedaría es que ustedes terminen los 2 trabajos prácticos, ¿sí? De la guía. Me voy a la guía un minuto.
de la guía 10, ¿sí? Que es diversidad biológica, tanto bacterias como virus. Hagan el cuestionario y la evaluación, y el dominio Eucaria lo mismo, y hagan la evaluación. Acá tenemos para descargar, tienen las imágenes que yo estuve mostrando, ¿sí? En el videíto, en la videollamada. Y acá hay otra presentación también. Y estos son cuadros comparativos que les va a venir de 10, que si quieren lo vemos la clase que viene, que de todos los reinoprotistas, como un resumen del reino protista, miren, tienen hasta a ver si todavía está el enlace para Mesium. Miren, no, Colmenilla, dice, bueno, nada que ver. Pucha, se salió, porque lo tengo que volver a arreglar eso, porque el profe cuando cambió el campus, algunos enlaces se salieron, pero bueno, no importa, lo pueden buscar, cópienlo y búsquenlo en el Google. Iba el enlace del Google, del glosario nuestro. Qué lástima. Bueno, ya después lo voy a. No, ven que nada que ver. Bueno, ya después lo voy a hacer bien. Pero está bueno el cuadro comparativo. ¿Sí? Ahí lo pueden ver de acá. Y después está el cuadro comparativo del reino fungi. ¿Sí? Ven, mira, filo, características, reproducción, nutrición y algunos ejemplos. Habría que completar con un poquito más. Pero está bueno también el cuadro comparativo.